el privilegio de ser un hijo de Dios. Goce y disfrute el privilegio de ser un hijo de Dios. Mira, hay algo que me llama mucho la atención a mí, hermanos, cuando he escuchado muchos siervos de Dios y siervas también, porque yo sí creo que la mujer tiene el derecho de predicar siempre y cuando Dios la llame. Y los he visto hablar acerca de lo que es la parábola del hijo pródigo. Pero ¿sabes qué? Me da mucha curiosidad de que todo el enfoque lo hacemos hacia el hijo pródigo. Y muchas veces se predica con una mentalidad de criticar la actitud del hijo pródigo. Pero fíjese, hermanos, de que en términos espirituales estaba más mal el hermano del hijo pródigo que el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo, hermano, fue una persona muy lista que conocía su identidad, conocía de quién era hijo, conocía sus derechos y pidió su herencia. La diferencia del hijo pródigo es que la mal usó, la malgastó. Pero fue bien listo. Incluso cuando él está, hermanos, alimentando pues cerdos, él dijo en su corazón, en la casa de mi padre, si mira la palabra que usa, él nunca dijo en la casa del señor fulano de tal, sino que dijo, en la casa de mi padre aún conservaba su identidad como hijo del Padre. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad como hijos de Padre, hermanos, como hijos del Padre Celestial, empezamos a comportarnos y empezamos a pensar, empezamos a hablar, empezamos a decidir de una manera errónea. Llegamos al punto, hermano, que caminamos muchas veces en el mundo como si fuéramos huérfanos. Como que si no tenemos a Dios, nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro guardador, al Dios quien cambia nuestro lamento en baile, caminamos, hermano, como que si estuviéramos solos, abandonados en el desierto. Y no es así. El papá del hijo pródigo, él siempre tenía en su corazón a su hijo. Su hijo andaba malgastando la herencia de que a él le había costado con el sudor de su frente, porque era un hombre trabajador, era un hombre que tenía dinero, tenía animales, tenía ranchos, podemos decir. Y el hijo, hermano, se aprovechó de la nobleza del padre, pidió su herencia y se fue a lo lejos. La historia usted la conoce. Pero usted presta atención, hermano, que para el padre el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. El padre siempre estaba pensando en su hijo. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Cómo estará durmiendo? ¿Cómo estará comiendo? ¿Estará bien alimentado mi hijo? Porque él pensaba que él era su hijo y lo quería como hijo y lo esperaba como hijo. Él sabía que su hijo un día iba a regresar. Él sabía perfectamente. Pero el hijo pródigo, hermano, él siempre tenía en su mentalidad de que él, aunque era desobediente, aunque había malgastado la herencia que le había pedido, podemos decir a la fuerza al padre, porque no era el tiempo de recibir la herencia. No era el tiempo. Normalmente una persona recibe la herencia de un padre cuando los padres ya no existen. ¿Entiendes? Dice la Biblia que el testamento no es válido entre tanto que el testador vive. Una herencia no se puede llevar a cabo o se puede distribuir si el testador aún está vivo. Y este muchacho presionó al papá y el papá, hermano, pues dijo, hombre, debo respetar tus derechos y te voy a respetar como hijo. No respeto, no estoy de acuerdo con lo que vas a hacer, no estoy de acuerdo con el método que vas a hacer, ni lo que vas a hacer con herencia, pero tú sigues siendo mi hijo y te voy a seguir viendo como mi hijo. Y este tomó la herencia y se fue. Dios lo dejó ir. Usemos al Señor ahí en ese punto. Cuando se le acabó todo, dijo, en la casa de mi padre, aún los criados tienen para comer y tienen para... Y yo aquí estoy cuidando de puercos. Y dijo él, voy a regresar y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti.
Él no dijo, le voy a decir a don Jerónimo, al que era mi padre, que me perdone. Él todavía sabía que era hijo. Y si usted presta atención, hermano, de que este joven fue bien listo, porque este joven usó su posición de hijo, no solamente para obtener la herencia con anticipación, sino que también usó la posesión de hijo para saber de que su padre le iba a perdonar, le iba a restituir su vida pasada, le iba a dar abundantes bendiciones y no lo iba a condenar. Ahora, si esta es una parábola que Jesús habla, veámoslo en el punto real de nosotros. Usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántas veces usted ha cometido errores en su vida? Muchas veces. Muchas veces. Pero yo lo que siempre he dicho es, cuando nosotros los cristianos perdemos nuestra identidad de hijos, estamos renunciando a todo. Porque si yo pierdo mi identidad como hijo, se me va a olvidar la herencia que tengo. Dice Romanos capítulo 8 que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, si juntamente con Él padecemos. Somos herederos, nosotros. ¿Por qué somos herederos? Porque somos hijos. Porque somos hijos. Todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros viene porque somos hijos. Porque somos hijos. Toda la riqueza de Dios es para usted, porque usted es hijo. Pero cuando usted pierde la mentalidad de un hijo de Dios, cuando pierde usted su identidad como hijo de Dios, y de paso su conducta, su manera de hablar, su manera de decidir, lo pierde todo. Lo pierde todo. El hijo pródigo, hermano, perdió toda la herencia, pero no perdió lo más importante. Él no perdió su mentalidad, su posición de hijo. Él dijo, yo soy hijo de Él. Me voy a ir, voy a reconocer y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Yo no soy digno de que sea llamado tu hijo. Él no estaba renunciando a ser hijo. Lo que él estaba diciendo, yo siendo hijo y tú siendo mi padre, siendo el proveedor, el protector, el sustentador, el procreador, el que me dio todo, te fallé. Te fallé, Señor. Yo sé que soy hijo tuyo porque llevo tu ADN, llevo tus genes, lo llevo en mi sangre. Pero porque yo fallé, no me trates como hijo. No lo hagas. Trátame como un jornalero. ¿Y qué le dije al padre? ¿Le pegó un golpe y lo echó fuera de su casa? No. Lo abrazó, me imagino que lloró con él, besó sus mejillas, puso un anillo en su dedo, vestido nuevo, calzado nuevo, hizo una fiesta. Porque venía un hijo que estaba perdido y ha vuelto a la vida. Pero este hijo pródigo era bien listo en el punto de que él decía, yo sé que él sigue siendo mi padre. Yo sé que lo defraudé. Yo sé que me anticipé a pedirle la herencia porque el mundo me atrapó, porque el pecado me atrapó, pero yo sigo siendo un hijo de Él. Yo voy a regresarme a Él y me voy a aprovechar de la posición de Él como padre y de mi posición como hijo. Pero el hermano del hijo pródigo era el que estaba más equivocado de los dos. Era el que estaba más equivocado de los dos. Mire, leamos ahí el pasaje, el versículo 25, para que usted vea cómo estaba equivocado este muchacho. Dice Lucas 15, 25, a Dios le damos la gloria. Amén, hermanos. Dice así. Y su hijo mayor, mire, era el mayor. En la cultura judía, el mayor heredaba no solamente el nombre, sino el apellido y la posición y la autoridad del padre. Entonces tenía más que el hermano. Tenía más que el hermano. Pero ¿qué pasaba? Estaba ciego. Este joven no actuaba, no tenía una mentalidad como hijo de Dios. Y por eso es que él estaba siempre metido en un problema en su vida espiritual. Porque él no caminaba como hijo. Él no hablaba como hijo. Él no se comportaba como hijo.
Él no oraba a Dios como hijo. Miren, le voy a decir cuál es el mayor ejemplo de paternidad espiritual en la Biblia. Y es el único ejemplo que tú y yo tenemos que tener conciencia y tenemos que apegarnos a él. Es la paternidad de Dios para con su Hijo Jesús. En 2 ocasiones, cuando él se estaba bautizando, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, él oídle. Capítulo 17 del libro de Mateo, cuando se transfiguró en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, mi corazón se deleita. Estoy enamorado, apasionado de mi Hijo. Escuchen lo que él dice. El Padre Celestial puso sobre la vida de su Hijo primogénito, que es Jesús, lo puso todo. Todo, hermanos. Su nombre, su dignidad, su obra, todo lo puso en las manos de su Hijo primogénito. En ninguna parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, por supuesto, he podido encontrar yo una conversación de Jesús con el Padre donde le llaman por su nombre. Nunca le dice: Jehová, escúchame la oración. No. Ni le dice: Jehová, Jireh, tú me proveerás, Señor. Nunca escucho eso yo. En todas las oraciones que él hacía: Padre, escucha mi ruego. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un hijo ora como hijo y un siervo ora como siervo. En el Antiguo Testamento: oh, pues, Señor, tú eres Jehová, Dios de Israel, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Abraham. Señor, abre las ventanas de los cielos. Oraban como siervos, porque eran siervos. Jesús nunca oró como siervo. Jesús oró como hijo, porque tiene más derechos legales un hijo que un siervo. ¿Sí entiende lo que le quiere decir? Cuando usted ora a Dios, ore como hijo, pero también honre a Dios como hijo. Porque cuando usted lleva en su vida el nombre de Dios, tiene la obligación de honrarlo como su Padre. Tiene la obligación de honrar a Dios como su Padre. Cuando usted honra a Dios como Padre, Dios lo va a honrar a usted como hijo. Pero cuando perdemos la mentalidad de hijos, cuando perdemos, hermano, la actitud, el carácter, el temperamento, la visión, cuando perdemos nuestra manera de hablar, de pensar, de sentir de hijo, nos empezamos a comportar como siervos. Y muchas veces he escuchado gente predicando, y usan mucho el libro de Lucas 10:17, si no me equivoco, cuando habla del siervo inútil, que hace lo que tiene que hacer. Déjeme decirle 2 cosas. Primero, usted no es siervo de Dios, usted es hijo de Dios. Segundo, usted no es inútil. Usted es útil. ¿Quién de ustedes le dice a su hijo que es un inútil? ¿Quién de ustedes le dice a su hijo: sabes que no eres mi hijo, eres un bastardo, eres un empleado, inútil? ¿Quién dice eso? Y le voy a explicar eso. Sus hijos no son perfectos. Sus hijos los han defraudado en muchas ocasiones a ustedes. Pero usted sigue queriéndolo como hijo. Y su hijo no es un inútil. Su hijo es una bendición de Dios. Así lo recibe un padre. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Este muchacho tenía todo era de él. Todo era de él, porque era el primogénito, el que se mantuvo fiel, el que fue leal al Padre. Ahí estuvo, fiel, porque no defraudó al Padre, pero su mentalidad lo privó de las bendiciones de Dios. Su mentalidad lo privó de las bendiciones de Dios. Cuando tú actúas como hijo de Dios, cuando tú caminas como hijo de Dios, cuando tú te comportas como hijo de Dios y hablas como hijo de Dios y vives como hijo de Dios, vas a gozar de todas las bendiciones o los privilegios de ser un hijo de Dios. Te digo porque hoy en día también hay mucha gente, mire, el diablo ha distorsionado toda esta relación paterna entre los hijos de Dios y Dios. Lo ha distorsionado todo. Hay mucha gente hoy en día
que no tiene a Cristo en el corazón y dicen que son hijos de Dios. Hay mucha gente que abre su corazón a Cristo o quizás pasa a un altar para que oren por Él. No han abierto su corazón a Cristo, dicen que son hijos de Dios y andan por el mundo haciendo cosas que Dios nunca les enseñó que hicieran. Porque les voy a explicar algo, hermano. Nosotros cuando somos adoptados en Jesús, cuando nacemos de nuevo, nosotros recibimos, hermano, el ADN espiritual de Jesús. No el divino, porque no somos dioses. Pero sí el espiritual, estar sujeto al Padre en todo. Cristo dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Esa voluntad es del Padre Celestial. Si usted es un hijo de Dios y tiene los ADN de Jesús en su vida, usted tiene que hacer la voluntad de su Padre. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que estar preocupado y involucrado en los negocios de su Padre. Tenía Jesús 12 años, hermanos. 12 años, aún no tienes ese nivel de responsabilidad, de compromiso, de decirle a un padre, Padre, yo voy a manejar tu empresa. No hay ese nivel de responsabilidad todavía. Pero Cristo el Señor nos vive a enseñar a nosotros que ese nivel de responsabilidad como hijos tiene que estar en nosotros. Tenemos que estar preocupados por la obra de Dios. Tenemos que preocuparnos, hermanos, por los negocios de Dios. Pablo le habla a Timoteo y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si Dios te llamó en Cristo Jesús, no tienes por qué estar afanado y ocupado por los negocios de la vida, sino por los negocios de tu Padre. Y tu Padre que te mira en secreto, Él te va a recompensar en público. Porque queremos que Dios sea nuestro Padre. Queremos que Él nos bendiga, nos proteja, nos guarde, nos suple, todo lo que queremos. Pero ¿estamos nosotros haciendo lo que un hijo hace delante de los ojos de Dios? ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? Porque si somos hijos de Dios, nuestra vida tiene que estar sujeta a nuestro Padre. A nuestro Padre. Para que podamos heredar de Él toda la promesa que Él tiene para nuestras vidas. No podemos tomar una actitud negativa como la que tomó el hijo pródigo, que él adelantó la fecha, el tiempo exacto de la bendición. Yo siempre he dicho esto, cuando nosotros los cristianos queremos adelantar el momento de la bendición de Dios, es cuando nosotros empezamos a distorsionar nuestra vida espiritual. Perdemos la brújula de nuestra vida espiritual. Te voy a decir por qué. Porque Dios tiene un tiempo específico. Dios tiene una ocasión, un método específico para que las promesas y las bendiciones que Él ha hecho a tu vida como hijo lleguen a tus manos. Pero no va a llegar cuando yo quiera, va a llegar cuando el Padre determine que esa bendición viene a mi vida. Pero si yo me desespero, yo siempre he dicho algo, la desesperación, la impaciencia es evidencia de la incredulidad. La paciencia es evidencia que hay fe. Porque cuando hay fe, tú sabes que Dios te bendijo. Job dijo estas palabras, yo sé que mi Redentor vive y aún de medio del polvo Él se levantará. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo va a hacer. Eso es fe. Una persona con fe tiene paciencia, una persona con fe persevera, una persona con fe no pierde su identidad, una persona con fe camina en obediencia a su Dios, sabiendo que Dios lo va a recompensar. Pero cuando perdemos la paciencia, empezamos a pedir la herencia con anticipación. Y empezamos a tomar cosas del mundo, cosas materiales, cosas que nos apartan de Dios, cosas que nos hacen hacer lo que a Dios no le agrada. Y empezamos a perder la verdadera bendición que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para tu familia. Solamente persevera en su voluntad y vas a ver la gloria de Dios. La otra manera como el diablo ha distorsionado esa relación paternal, de paternidad entre los cristianos y Dios, es que hoy en día se ha levantado mucha gente diciendo que son padres espirituales. Hasta madre espiritual hay. De pronto sale un tío espiritual, de pronto, no sé, un sobrino espiritual.
Mira, hermano, bíblicamente existe el padre espiritual. Madre espiritual yo no he visto. Pero te voy a explicar algo, hermano. Meterse a esos niveles espirituales ya es grandes ligas, hermanos. Eso es grandes ligas. Eso es una persona que sea una vida que es de ejemplo espiritual, de humildad, de sencillez, de nobleza, de servicio, de santidad, de humillación. Una persona, hermano, que verdaderamente su vida sea un mapa espiritual para ti. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, hijo espiritual, Timoteo. Pablo le dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Es algo demasiado alto para nosotros, hermanos. Yo me conformo con ser ovejita, hombre. ¿Qué más quiero? Si tengo a Jesús como el buen pastor de mi vida, ¿para qué quiero título, hermano? Si algún día Dios me da eso, hermanos, es porque yo he caminado por el desierto y he caminado como viendo al invisible. Porque he aprendido a darle gracias, darle gloria a Dios en las buenas y en las malas. Porque mi corazón está totalmente rendido a la voluntad de Dios. Porque mi vida ha sido cautivada por los propósitos de Dios y no por mis propósitos. Y eso lo va a determinar Dios, no lo voy a determinar yo. Cuando yo busco un título es porque no quiero que Dios gobierne mi vida. Los títulos y las posiciones en las iglesias, hermano, los da Dios. Él es el que lo da. Cuando una persona se los autopone es porque no quiere caminar el camino que tiene que caminar. Siempre buscan atajos. Hay que caminar el camino. Si Dios te llama, te va a llamar. Si Dios no te llama, pues gloria a Dios. Pero hoy en día pasa eso. ¿Sabe por qué es peligroso eso, hermano? Porque la congregación llega al punto de poner la mirada en ese padre espiritual. Y le creen en todo. Hacen todo lo que él dice. Si ese padre espiritual hace cosas o te enseña algo que no va con la Biblia, solo porque es tu padre espiritual lo voy a obedecer. Está metido en problema el pueblo de Dios, hermano, porque ha quitado la mirada de Dios. ¿Tú sabes qué dijo Jesús en Mateo capítulo 23? No llaméis padre a nadie. Porque Padre solamente hay uno, el que está en los cielos. No llaméis padres a nadie. Pero hoy en día se está usurpando ese lugar de Dios. ¿Y sabe para qué, hermano? Para que las personas se desvíen su fe y empiecen a poner su mirada en los hombres y no en Cristo Jesús. Ese es el gran problema que estamos usando las iglesias hoy en día. Hoy en día es muy difícil que tú encuentres, hermano, personas, hermano, que Dios los use grandemente en los púlpitos, que se mantengan con integridad sirviéndole a Dios, como que las alturas los marean. Uno nunca debe de cambiar, debe ser así todo el tiempo, hermano. La única persona a quien nosotros le debemos honor y gloria, alabanza y adoración, ese se llama Cristo Jesús. El día que nosotros dejemos de honrar a Jesús, el día que nosotros dejemos de darle a Jesús su lugar en la iglesia, ese día vamos a pagar las consecuencias. Porque usted no necesita al hombre, usted necesita a Jesús. Y si Jesús no está aquí, usted sale peor que como entró, mejor que en su casa. Sale más barato, póngase a ver televisión, hermano. Pero si usted viene acá, venga por Jesús, adore a Jesús, exalte a Jesús, reconozca a Jesús en todos sus caminos y Él hará prosperar tu vida. Jesús es el centro de nuestras vidas, hermano. Mire, sigamos leyendo, hermanos. Todavía ni siquiera un versículo hemos leído. Estamos todavía ahí en el 25. Dice, cuando llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza. Mire, ¿qué? Ay, Diosito, qué irónico. El pródigo estaba gozándose, dándose la vida como hijo. Y el que merecía darse la vida se estaba quejando allá atrás. ¿Te das cuenta? Vuelvo y te repito. El hijo pródigo usó la posición de hijo para ser bendecido. La malgastó, pero nunca se le quitó su mentalidad que era hijo. El otro trabajaba como siervo. Y legalmente, al que le correspondía todo, era el otro. Porque el pródigo ya lo había gastado. Se había ido para los casinos ya. Andaba bailando la quebradita y toda esa vaina por allá.
¿Okay? Y el otro estaba ahí fiel, pero estaba siempre aferrado como un siervo. No tenía la mentalidad de hijo. Por eso es que él se molesta cuando llega y escucha la fiesta y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué hubo? A mí nunca me hacen fiesta y mira, este vale viene y ya, entonces. ¿Se da cuenta que era tonto? Porque no tenía la mentalidad de hijo. Tenía la mentalidad de siervo. Una vez escuché a un hermano orar y hablé con él, pero de una manera sin lastimarlo, claro. Espero que no le haya lastimado. Y estaba orando y levantaba la mano. Ay, Padre, Señor mío, ayúdame. Ten misericordia, Dios. Mira que soy un gusano, Dios, ayúdame. Y yo, ¿tú eres gusano? Tú no eres un gusano. Dios no es padre de gusano. Dios es padre de hijos. Mira, ¿hasta dónde llega, hermano, la gente? ¿Cómo le va a decir a Dios que Él es padre de gusano? ¿Dónde está la obra redentora, la obra regeneradora de Jesús? Dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, somos nueva criatura, no somos nuevos gusanos. Pero cuando ora con la mentalidad de gusano, te comportas como gusano. Yo sé que me está entendiendo. Si actúa con la mentalidad de hijo, vas a actuar con la mentalidad de hijo. Una de las actitudes, hermanos, uno de los comportamientos o evidencia de una persona que actúa con la mentalidad de hijo, ¿sabe cuál es? Que él conoce su postura y su posición dentro de la iglesia. Te lo voy a decir en español para que me entiendas. Aquí, el que manda se llama Jesús. Si eres hijo, te das cuenta, entras por esa puerta y dice, entré a la casa de mi padre. Yo no entré a mi casa. Yo entré a la casa de mi padre. Y en la casa de mi padre tengo que ser respetuoso, tengo que ser reverente, tengo que darme cuenta que yo no voy a dar órdenes en la casa de mi padre. En la casa de mi padre, Él da las órdenes, no las doy yo. Yo tengo que comportarme como hijo de Dios, yo tengo que honrar a mi Señor como mi padre. Tengo que decir, yo soy su hijo, tú eres mi hijo, sí, ok, hónrame como padre. Tú me honras como padre y yo te honro como hijo, ¿cómo ves? Cuando una persona pierde eso en su mente, no está caminando como hijo de Dios. Su mentalidad ha sido distorsionada por la sociedad, por el mundo y por la espiritualidad y el cristianismo moderno de ahora. Donde quiera que tú estés, hayan 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios en medio de nosotros. Y déjame decirte algo, en ese momento tiene que haber respeto, reverencia en tu corazón. Tienes que honrar. Recuerdo a Moisés cuando llegó a la zarza y Moisés iba entrando, para. Quítate los guaraches, mijo, guaraches, que era de México Moisés. Quítate los guaraches, mano, porque aquí está el jefe, aquí el lugar que pise es el lugar santo. ¿Saben qué significa quitarse los zapatos delante de los ojos de Dios? Significa reverenciar el lugar santo donde Dios habita. Reverenciar el lugar santo donde Dios habita. Y si Dios te manda a ti y a mí a reverenciar el lugar santo donde Él habita, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuánto más a Él? Si el lugar que Él habita tenemos que reverenciarlo, ¿cuánto más a Él? ¿Cuánto más a Él? ¿Se da cuenta cómo es el punto espiritual? Solamente el que tiene una mentalidad de hijo se comporta de esa manera. Solamente. Yo miraba a mis padres, yo igual le tomaba la mano y yo besaba su mano, mi padre. Porque era mi padre. Es mi padre, mi madre, yo hago lo mismo. Es mi madre. Ella va por encima de mí. Yo no voy por encima de ella. ¿Cuánto más Dios? Pero si vengo aquí a la iglesia a pensar que ahora paso porque aquí vengo yo, reverendo fulano de tal, es enfermizo, hermanos. Es enfermizo. Yo no puedo venir a la casa de Dios. Yo no puedo venir a la casa de mi padre o usurpar el lugar de mi padre. Yo tengo que comportarme como hijo, yo tengo que estar allá abajo porque el Padre es el que está arriba. ¿Entiendes? Dice la Biblia, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere posible. Ahora déjeme decirle algo, no vamos a tener una actitud de humillación para que Dios nos exalte. Vamos a tener una actitud de humillación porque esa es nuestra posición. Amén, aleluya.
Esa es nuestra posición. Si entiendes, pues no puedes venir a la iglesia creyendo que eres la última persícula del desierto, hermano. Ni siquiera llegas a horchata. Me estoy enojando, hermano. Y cuando yo me enojo, mira, te aseguro que ni a comer carne echada vas a ir. Sigamos, el versículo que sigue, estamos el 26, ¿verdad? 27, el 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, porque no fue él a hacerlo. ¿Por qué no fue él? El 27, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Ha leído usted la palabra en 1 Corintios capítulo 12? Cuando Pablo dice de que todos los miembros de la iglesia somos miembros los unos de los otros, y que si un miembro se duele, todos nos dolemos, y si un miembro se goza, todos nos gozamos. Ese espíritu, esa mentalidad, solamente los hijos de Dios lo tienen. Yo hablaba con mi wifi el viernes, porque estaba en la mañana, me levanté temprano y ya estaba acostada, estaba orando y estaba escuchando a un hermano predicar. Yo le decía que Dios me habló y me bendijo mucho, y me bendijo mucho el Señor. Y una de las cosas que Dios me dijo es, nunca te goces y nunca saques ventaja del tropiezo de un hermano tuyo, porque esa no es mi identidad, porque yo no te he enseñado eso, porque eso no agrada a mi alma. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano, con Biblias en las manos, no solamente se gozan cuando un hermano tropieza y cae, sino que hay muchos que les ponen tropiezo a los propios hermanos, a los propios hijos de Dios para que tropiecen? Hay muchos. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no tienen una mentalidad de hijo de Dios, porque no viven como hijos de Dios. ¿Cómo vas a desearle mal a tu hermano? Y si le deseas mal, ¿para qué le llamas hermano? Llámale enemigo. De una vez, ¿para qué le llamas hermano? Este hombre, hermano, él tenía todas las bendiciones. Su hermano venía, hermano, de una decadencia espiritual, moral, social y toda la cosa. Y en vez de alegrarse, se molestó. Estaba más mal él que el hermano que fue a gastar el dinero. ¿Cuántas veces condenamos y juzgamos a la gente que comete pecado? Yo no estoy hablando de que no tenemos que decir la verdad, tenemos que atacar el pecado, atacar la maldad, atacar al diablo. Entonces bien, pero nunca vamos a atacar a los hombres. A los hombres los va a juzgar Dios. A él los va a juzgar Dios. Pero eso no quiere decir que no para aquí voy a decir, ay, no voy a decir que mentir es pecado porque don Francisco es mentiroso y no lo quiero ofender. Aquí no hay Francisco, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno, porque si no, imagínate, hermano. Se da cuenta, yo tengo que venir a decir la verdad. Pero siempre he dicho esto, hermano, cuando alguien te dice la verdad es porque te ama, hombre. Es porque te ama, te corrige, sabes que no estás bien, camina derecho, ponte listo. ¿Sabes por qué? Cuando uno camina mal, y la gente que te ama no te dice nada, es porque te presume que te ama. Cuando una persona te ama y te dice, amigo, sabes que estás mal. Estás mal, dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados, no dice que encubrirá, cubrirá. Ayudas a las personas que se aparten del mal. Esta persona, hermano, en vez de alegrarse que su hermano había regresado, se molestó. Estaba molesto porque su hermano había muerto y Dios lo había traído aquí. Y no quería entrar, o sea que estaba molesto, hermanos. ¿Alguna vez tú has visto a un hermano en la iglesia que tiene 15 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, y luego entra un hermanito recién convertido y empieza a buscar de Dios, empieza a alabar a Dios, su corazón haya gracia delante de los ojos de Dios, y para luego Dios lo pone de líder? Y aquel que tenía 20 años sentado ahí ni siquiera ha juntado la ofrenda nunca, porque nunca se ha puesto a tiro de hijo de Dios, como un hijo de Dios. Y se molesta porque el que tiene 6 meses está predicando y el que tiene 20 años nunca ha juntado la ofrenda. La culpa no es del hermano, hombre, la culpa es de uno, hombre.
¿Sabes por qué? Porque Dios anda buscando corazones dispuestos, corazones humildes, nobles, corazones que entendamos al 100% que somos instrumentos en las manos de Dios y que nuestra vida fue creada para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, que somos un instrumento de edificación, de bendición en la iglesia. Nosotros no traemos salvación, no traemos sanidad. El que trae sanidad y salvación se llama Cristo Jesús. Cuando tenemos esa mentalidad de decir, Padre, si es tu voluntad, Señor, hágalo. Cuando nos ofrecemos, Padre, aquí mi vida, si tú la quieres usar, úsala como tú quieras. Es cuando Dios empieza a usar nuestras vidas. Dios no va a usar nuestra vida porque tenga 40 años con una Biblia en la mano. No. Dios va a usar mi vida, hermano, cuando tenga a Jesús a plenitud en mi corazón y cuando sea su voluntad. ¿Por qué me voy a molestar? ¿Por qué me voy a molestar? Me va a alegrar ver un hermanito que Dios lo levante. Vamos a echarle para adelante, gloria a Dios. Ayer estaba soñando, hermano, que estaba llena la iglesia y que habían como unos 20 predicadores y ya me dejaban predicar y yo estaba bien contento. Sí, yo dije, uy, por fin me agarraba vacaciones. Santo papito, aleluya. Ojalá, hermano, Dios quiere que se levanten, hermano, gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano, y levanta también músicos para que se vaya de paseo el viejito también, que está aquí todo el tiempo. ¿Sabe quién es el viejito, hermano? Es una joven que está de antiguo allá atrás. Dice, sigamos, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Mire, salió por tanto el padre. ¿Y qué hacía? Oh, usted se ha puesto a pensar, analice esto, use la cabeza. ¿Cuántas veces te ha rogado Dios que ames y perdones al que te ofende? ¿Cuántas veces? Gloria a Dios, amén. Tenemos que estar aquí 2 años. Y yo creo que más de la mitad de las predicaciones, Dios te sigue rogando que ames a tu hermano, que lo perdones. Porque si no lo perdonas, no vas a gozar de los beneficios como hijos de Dios. El hermano del hijo pródigo, ese rencor que tenía para su hermano, esa competencia que tenía para con su hermano, lo privó de vivir y de gozar como hijo de Dios. Cuando uno tiene eso en el corazón, hermano, no crecen sino solo para los lados, hermanos. Créanme que sí. El padre llegó y le rogaba, hijo, entra. ¿Cómo es posible que venga Dios a rogarme a mí? ¿Cómo es posible que Dios me venga si mi identidad, mi naturaleza espiritual es conforme a la de Jesús? Cristo dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor los unos para con los otros. Porque un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Esa identidad tiene que estar en mí. Dios no tiene por qué rogarme, porque esa es mi naturaleza. Si yo soy hijo de Dios, voy a estar clavado en una cruz y aunque me crucifiquen, aunque me maltraten, yo voy a decir en la cruz, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen, yo los voy a bendecir. Porque esa es mi naturaleza. Yo no miro en la Biblia que estaba Jesús clavado en la cruz y que llegó el Padre, oiga, Jesús, Chuy, sálvalo, perdónalos, no sea malito, perdónalos. Dios nunca le dijo eso. Salió de su corazón, de su alma. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Porque era su identidad, su naturaleza espiritual. Como hijos de Dios, no miraba al hermano como una competencia, como un estorbo, como un tropiezo. Miraba al hermano como una bendición en su vida. Los hermanos son una bendición en nuestras vidas, hermanos. Son una bendición en nuestra vida. Dios nos ha puesto juntos para que seamos de bendiciones los unos para con nosotros. Usted no es estorbo para mí. Usted no es tropiezo para mí. Y que Dios me guarde un día sacarlo de la iglesia. Mejor me salgo yo. Y me he salido, hermano, de 3 iglesias me he salido para no ser tropiezo de nadie. Porque prefiero salir antes que la iglesia salga por mí. No quiero ser tropiezo de nadie. Quiero ser de bendición a la gente.
Pero cuando no tienes esa mentalidad y dejas al hermano como una competencia, hermano, no te vas a gozar como hijo de Dios. No te vas a ver como hijo de Dios. No somos una competencia, estamos en el mismo batallón. Estamos en el mismo ejército, estamos en el mismo equipo. Tenemos que luchar juntos hacia adelante, meterle gol al enemigo, pero no meta gol para atrás, métalo para adelante. El que Dios honra, gloria a Dios, hermano. El que Dios nos honra, pues que se ponga las pilas. ¿Sí me entiende? Sigamos leyendo, hermano, porque ahora sí. Dice el versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. No se podía gozar. No podía gozar el privilegio de ser un hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque estaba enfocado en señalar el defecto de su hermano. Porque estaba enfocado en el afán. Vivía como un esclavo, como un siervo y no como un hijo. Porque tenía más afán de señalar el pecado del hermano para justificarse a sí mismo. Para creerse que él lo merecía. Hermano, ni tú ni yo merecemos nada. Todo lo recibimos por gracia. Cristo pagó en la cruz para que tú recibieras de gracia lo que has recibido en tu vida. Dios te va a bendecir a ti de manera diferente como me va a bendecir a mí. Pero yo tengo que estar contento y feliz porque tú eres una persona bendecida. Este hombre, hermano, estaba más enfocado en los problemas espirituales de su hermano que en su propia identidad. Déjenme decirle uno de los grandes defectos que tenemos los seres humanos. Siempre queremos corregir la vida de los demás, pero nunca queremos corregirle a nosotros. Que no se acabe el gozo, hermano, porque apenas empezamos. Siempre queremos cambiar el caminado a la gente. Siempre, que tú hablas feo, caminas feo, te vistes feo, todo. ¿No, será que no tiene espejo en su casa este amigo? Hay que conseguirle un espejo de cuerpo entero que se pueda caminar a ver cómo camina. Hermano, mira, antes de quererle arreglar la vida a otro, arreglémosla de nosotros. Cristo dijo, antes que le quieres sacar la viga del ojo a tu hermano, sácatela. O es al revés. Al revés, hermano, mira, antes que le quieres sacar la pelusa a tu hermano, sácate la viga que tienes. Es más grande el problema que tengo yo si quiero ver el resto de los demás, ignorar los míos. Yo le dije a alguien un día, mira, te voy a explicar algo. Yo no gano nada con que tú te salves. Tampoco pierdo nada con que tú te pierdas. Yo tengo que trabajar por mi vida espiritual. Cada día. Tengo 28 años trabajando y tengo muchos defectos todavía. Tengo que seguir trabajando. Pero no me voy a dar por vencido porque yo no regreso para atrás. Yo nací para coronar mi carrera. Yo nací para cruzar esa meta, ese llamamiento que Dios me hizo. Yo nací para eso y yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Pero sigo caminando, sigo luchando, sigo despojándome de cosas malas. Pero prefiero mejor, mire, dijo el apóstol Pablo esto, no vaya a ser que sea el heraldo de muchos, yo mío voy a quedar eliminado. Tanto se preocupaba por la vida de su hermano que él estaba peor. El hermano gozándose toda la riqueza como hijo y él amargado en un rincón allá. Porque eso es lo que pasa, hermano. Eso es lo que pasa. Mira tu vida en un espejo, mira en la palabra de Dios, quién eres, cómo estás. Vive tu vida, gózate porque eres un hijo de Dios. Sigamos leyendo, hermano. Dice ahí el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo. Chacho, está malcriado el amigo, ¿verdad? No le dijo cuando vino mi hermano. Ese tu hijo. Como que digan, ese cristiano. Ese que va a la otra iglesia, ahí. Ese guys, ese vale. No somos ni guys, no somos ni vale, ni eso nosotros. Somos hijos de Dios, somos hermanos. Somos hermanos, no podemos usar títulos diferentes, somos hermanos. Mi hermana Carla, mi hermana Josie, mi hermano Juan, mi hermano Ángel, somos hermanos. ¿Entiendes? Porque somos hermanos. Aunque usted cometa un error, una falta, usted es mi hermano, sigue siendo mi hermano. Yo no lo voy a amar por lo que usted hace, lo voy a amar por lo que usted es. Usted es mi hermano.
Pero mire, hermano, como queriéndole decir al padre, tú tienes preferencia con tu hijo. Ese es tu hijo, ese es adoptado. Ese. No, no era adoptado, era legítimo, tenía que él. Y tenía los mismos derechos, hermano, de ser amado como hijo, como lo merecía también él. Pero creía que porque no se fue a la parranda, porque no se fue al casino, porque no se fue a bailar o a tomar, merecía más que el otro. Nadie merece más que el otro, hermanos. Es por gracia las cosas. Es por gracia. Cristo murió en la cruz. Él pagó para que tú seas bendecido. Él se hizo pobre para que tú fueras rico. Él se hizo pecado para que tú fueras hecho justicia de Dios delante de nuestro Padre Celestial. Todo lo que está en ti, toda la bendición que ha llegado a tu vida, te la proveyó Jesús. Cristo pagó para que tú tuvieras lo que tienes. Así es esto, hermano. Hay que entender a Dios, hay que entender el propósito de Dios. No hay que perder el piso nunca, hermano. Si un hermano cae, ven, dale la mano, levántalo. Ora por él, bendícelo, no lo maldigas a tu hermano. ¿Sabe qué hizo David cuando Saúl lo quería matar? Que Dios me libre, que Dios me guarde de poner la mano sobre el ungido de Jehová. Porque al ungido de Jehová, quien nos va a juzgar, es Dios mismo, pero yo no soy el juez de él. A los hijos de Dios los va a juzgar Dios. Yo no tengo por qué juzgarlos a ellos. Es Dios quien nos va a llamar a cuenta. Mi obligación es amarlo como hermano. Mi obligación es decirle lo que tienen que hacer conforme a la palabra. Y usted decide lo que va a hacer. Entonces yo no puedo juzgarlo a usted, decir que está perdido, que no es hijo de Dios y otras cosas más. Eso lo va a determinar Dios. No somos jueces. El juez entre vivos y muertos se llama Cristo Jesús. Sigamos pues, versículo 30, ¿todavía estamos acá? 31. No, todavía estamos en el 30, hermano, no te brinques, ya quieres ir a comer, ¿verdad? Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Sí ve el gran odio que tenía este amigo? La tenía ya, hermano, yo la tenía con el hermano. Pero aquel no era culpa de él. Porque aquel no escogió de que su papá fuera su papá. Yo no escogí que mi mamá fuera mi mamá. Yo no le dije a Dios, ni existía. Pues, Señor, por favor, quiero que Graciela Marcelina Miranda de Wilson, ella sea mi madre. Yo no escogí, hermano, Dios me la escogió a mí. ¿Qué culpa tenía el hijo pródigo de ser hijo del papá de él? Él no tenía la culpa. Él sencillamente se portó como un hijo y como un hijo fue bendecido. ¿Me entiende lo que le quiero decir, hermano? Yo le dije a usted el otro día, yo no lo escogí a usted para que fuera mi hermano. Yo no los escogí. A usted lo escogió Dios y me dijo, mira, estos son tus hermanos. Gloria a Jesús. Sí me asusté. Dije, ¿hermanos? Sí, ¿cómo está esta cosa acá? ¿Qué hubo? Hermanos, me asusté, hermano, pero ya se me pasó. Pero fue Dios quien nos escogió, no fui yo. Si a mí me tocara escoger a mis hermanos, ustedes serían los primeros. Dale un aplauso a Jesús, pues. Los puse contra la espada y la pared, ¿verdad? Ya estaba. Yes. Versículo 31, pues dice así: él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo. Notes. Pero note la palabra hijo con H mayúscula. ¿Sabe por qué? Porque con H mayúscula habla de la primogenitura del hijo. Se lo estaba diciendo en palabras, tú eres, todo esto que está aquí es tuyo. Es tuyo todo. Todo es tuyo. Pero tienes un problema que no lo has querido tomar. ¿Y sabes por qué no has querido tomar? Porque no tienes la mentalidad de hijo. Tienes la mentalidad de siervo. Vive como hijo. Compórtate como hijo. Levántate
Abraza a tu hermano porque ese es tu hermano, perdónalo y bendice a tu hermano y gózate por él. Si eres mi hijo y vas a gozar de todas las bendiciones. De todas las bendiciones, hermano. Gloria a Jesús. Cuando usted aprende, yo aprendo a vivir como hijo. Somos partícipes de todas las bendiciones de Dios. Gloria a Jesús. Pero cuando yo me privo a caminar como hijo y actuar como hijo, no voy a saludar a mis hermanos como mis hermanos. Los voy a ver como indigentes, como homeless. Y los hijos de Dios no son indigentes. No son homeless. Tenemos una patria, tenemos una casa en los cielos. Amén. Tenemos un padre. No somos huérfanos, no somos gente abandonada. Amén. No somos adoptados, somos hijos de Dios. Gloria a Jesús. Pero solamente el Hijo de Dios puede pensar así, puede mirar así las cosas. Este hombre se quejaba, lo tenía todo. Tú llevas mi nombre, hijo. Tú eres mi orgullo, todo lo que está es tuyo aquí, todo esto es tuyo. ¿Por qué me dices que no te he dado nada si todo te lo entregué a ti? Tú eres mi orgullo. Y todavía estaba molesto. Le decía de todo, hermanos, pero este hombre estaba tan aferrado en lastimar a su hermano, de hacer quedar mal a su hermano, de juzgar a su hermano y de culpar al padre porque dice, este es tu hijo. Estaba tan aferrado en lastimar a los hermanos mismos que se olvidaba de las bendiciones que Dios tenía. Cuando uno se aferra en lastimar a un hermano es porque está renunciando a los beneficios o a los privilegios de ser un hijo de Dios. Grábese siempre eso. Siempre grábese eso. El día que nosotros dejamos de pensar como hijos, dejamos de actuar como hijos, dejamos de amar a nuestros hermanos como hermanos, estamos renunciando a nuestros privilegios que como hijos nos corresponde a nosotros. La pregunta es esta. ¿Qué hubiera pasado si el hermano del hijo pródigo no hubiera tenido ese resentimiento en su corazón, esa mentalidad de competencia, esa mentalidad de celo, esa mentalidad de juzgar, de condenar y de culpar al papá, y tuviera un corazón amable, noble, un corazón como el del Padre? Él se hubiera gozado de todos los beneficios de hijo de Dios. Pero estaba tan afanado en lastimar a otro que se estaba lastimando a sí mismo. Yo voy a decirte esto, hermano, ojalá que esto nos sirva a todos. Cuando un cristiano o cuando un ser humano hace algo para lastimar a otra persona, quien se lastima es a sí mismo. Quien se lastima es a sí mismo. Por eso es muy importante, hermano, que pensemos siempre cuando vayamos a hablar, vayamos a decidir, vayamos a actuar o tratar a una persona. Porque de la manera que tú tratas a una persona, de esa manera te van a tratar a ti y de esa manera le vas a dar cuenta a Dios. Porque te voy a explicar algo de aquí, de aquí, de aquí. Nadie se va sin pagarla. Te la van a cobrar porque te la van a cobrar. Entonces, mejor, mire, caminemos derecho, amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, honremos a Dios, vivamos como hijos de Dios y deleitemos por las bendiciones que nos pertenecen como hijos de Dios. Usted se imagina que llegue el vecino de donde el hermano Fermín le diga, bueno, don Fermín, aquí vengo por la herencia. ¿Cuál herencia, vale? No, pues la herencia, si tú no eres mío, ¿de quién está hablando? ¿Qué herencia le va a dar? Pero que llegue Samuel, que llegue las otras dos hijas o su hijo, mi herencia. Porque vamos a repartir los 50 millones que tiene, va a decir hermano, entre tres. Pero él no puede dar herencia a una persona que no sea su hijo. Y ese que no es su hijo no puede reclamar una herencia. No puede. Tiene que ser un hijo legítimo, legalmente, para que reciba la herencia. Así es como trabaja esto. ¿Sí entiendes lo que quiero decir? Pero siempre y cuando, ¿qué? Cuando esta persona se comporta como hijo, te voy a decir por qué. Porque han habido casos de hombres que tienen dinero, mujeres que tienen dinero. Miré un caso aquí en Hollywood, perdón, Beverly Hills. Una señora que tenía muchísimo dinero. Tenía dos perritos chihuahua, un chihuahua y un yorkie, pequeñitos. Y cuando ella muere, ella tenía dos hijos. Pero sus hijos nunca la visitaban.
Nunca estaban con ella en sus cumpleaños, en el Día de la Madre, nunca, solamente le llamaban para pedirle dinero y pedirle dinero y pedirle dinero. Esta señora tenía una sirvienta que era de origen mexicano y todo el tiempo estuvo ahí en su casa. La cuidaba, le cocinaba, todo, estaba bien ahí cuidada la señora. Cuando ella muere, viene el abogado de la señora, tenía muchos millones, creo que eran como 70 millones más o menos, un poquito de billete. Y ya viene, se sentaron y los dos hijos ahí bien conchudos, dijo el hermano Fred. ¿Ven? ¿No 70? 35 y 35. Ya se estaban sacando numeritos ya. Ah, hombre, ¿cuál fue la sorpresa? Cuando le dejen la herencia y dice la señora, le dejo el 40% de la herencia a mis perritos. Me imagino la muchacha dice, oye, ¿a partir de cuándo nos llamaba al perrito nuestra mamá? No se refería a ti, se refería a los animalitos. Quería más a los animalitos que a los hijos, porque los hijos la abandonaron. No se comportaron como hijos, entonces no debían tener herencia como hijos. El otro 60% a la mexicana. Muchacho, mira nomás. Y empezó el pleito, metieron abogado y no. Dijeron que la señora estaba un poquito deschavetada y que habían falsificado eso. Y como tenía su abogado, dicen no. Ella lo hizo con uso de razón, con conciencia y con voluntad. Hasta un video puso. Así que agarren su trapito y jalen. Le quedó la herencia a otro. Cuando nosotros no nos comportamos como hijos, otro va a dar la herencia a nosotros. Grave es eso. Usted verá a quién si va a permitir eso. Dice Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienen para que ninguno tome tu herencia. Viva como hijo de Dios. Hermanaje, pase, hermanaje. Viva como hijo de Dios, hermanos. Actúe como hijo de Dios. Hay muchas bendiciones en tu vida como hijo de Dios. Muchas bendiciones. Te voy a dar unas 3 rápidas. Como hijos de Dios, como hijos de Dios, tenemos el derecho de vivir y caminar en la presencia de Dios todo el tiempo de nuestras vidas. Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como hijos de Dios tenemos el derecho de ser protegidos de todos nuestros enemigos por nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 8, versículo 31, donde dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como hijos de Dios tenemos el derecho de gozar de todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros. Jesús habla en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 10 en adelante. Dice, ¿cuál de los padres si su hijo le pide un pescado le va a dar una serpiente? O si le pide un pan le va a dar una piedra. Si ustedes siendo malos, saber dar buena dádiva, ¿cuánto va nuestro Padre Celestial y les dará lo que pidan? Como hijos de Dios tenemos el derecho legal de enfrentar a todos nuestros enemigos en el nombre de nuestro Dios y vencerlos. Jehová le dice a Josué, así como tuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tenemos el derecho legal de tener la paz de Dios en nuestros corazones. Tenemos el derecho legal de tener el gozo del Señor en nuestros corazones. Tenemos el derecho legal de ser herederos y coherederos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía, nuestro hogar está allá arriba de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos muchísimas bendiciones que como herencia nos las ha dado Dios a nosotros como hijos. No despreciemos la herencia de Dios. Camina como hijo de Dios. Vive como hijo de Dios. Tú no eres hijo de fulano, tú eres hijo de Dios. Ponte de pie, hermano.